Seguimos informando a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. En este momento vamos a conversar con el director de planificación de la UCOV, principalmente sobre el tema de movilidad y la conectividad que tiene el Cantón Loja a diversos puntos geográficos territoriales. Estamos con Jonathan Bermeo, con quien vamos a hacer información, principalmente el plan operativo cuando se avecina. De hecho, ya está vigente lo que sería la romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Jonathan, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Cuéntenos, buenos días, Jonathan. Muy buenos días, qué gusto saludarles, gracias por el espacio a su medio de comunicación y a través de él, pues un cordial y atento saludo a toda la ciudadanía del Cantón de Loja y de todas las partes que nos escuchen. En efecto, este plan operativo y de contingencia ya inició desde el día 1 de agosto. Hay que recordar que estamos hablando de 3 fases prácticamente de esta peregrinación que es de la Virgen del Cisne. Hablamos primero en la parroquia del Cisne, que se ejecuta la primera parte y la más importante, que son las festividades religiosas que se hacen en la parroquia y en la Basílica del Cisne. Hay que recordarle a la ciudadanía que estas festividades duran del 1 al 17 de agosto, es decir, hasta el último día en que la Choronita ya empieza a hacer su trayecto de recorridos, ¿no? Hablando desde el día 17 hasta San Pedro, el día 18 hasta Catamayo y ya pues posterior el día 19 que pasada la medianoche propiamente empieza a caminar el día 20 de agosto. ¿Cuáles han sido las diligencias, si se quiere un poco las disposiciones operativas y técnicas que se han dado en el sector? Son 3 factores importantes. En un plan de contingencia tiene que funcionar primero el hacer un análisis en territorio. Nosotros, de quien estamos al frente de la UCOT, habíamos hecho un análisis de que si se continúa ejecutando el plan operativo y de contingencia que se ha hecho por años, no es que se ha modificado, no hay un nuevo modelo de gestión. Este plan operativo y de contingencia, doctor, es el que se viene realizando. La congestión vehicular avanza y mientras vayan desocupando la parte de la infraestructura vial parroquial puede ir avanzando como una especie de fila de banco, ¿no? Cuando se despacha ya el usuario después, qué sé yo, de la misa, de una procesión, de visitar la basílica, de visitar la imagen, recién estamos hablando de que 2, 3 horas haya culminado ya el proceso o la gestión que iba a hacer el ciudadano, recién se van a ir liberando espacios. Este análisis, que es una de las aristas principales, nos dejó recoger los siguientes datos. Primero, en el Cisne no tenemos una capacidad más allá de 900 a 1.200 vehículos. De 900 a 1.200 vehículos ya en territorio haciendo ocupación de los parqueaderos públicos, que tiene 2 que son prácticamente propiedad, por decirlo así, de la Basílica, que es la explanada del cementerio que le conocemos y la explanada de la Loma, esta última donde se bendicen los vehículos. Perfecto. Zafado de estos 2 parqueaderos, que son los que más reciben cerca de 300 a 500 vehículos entre los 2 parqueaderos, existen 16 pequeños parqueaderos particulares. Estos recibirán más o menos entre unos 500 vehículos entre todos. Ahí estamos hablando ya de una capacidad máxima de 1.000 vehículos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos ya la primera parte de estas festividades, se avecina también un feriado nacional que fue el que pasamos, el del 10 de agosto. Donde ya hay un primer momento donde, gracias a la capacidad operativa que tiene la UCOT a través de su Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, logramos intervenir de alguna u otra forma distinta a los que se vienen haciendo los años, sin dejar en claro también el doctor que mientras se siga llevando lo que se ha venido haciendo históricamente, no va a haber mayor solución en el tema del congestionamiento. Para que usted pueda arribar en los días más fuertes, por ejemplo, desde el 8 hasta el 10, que fue el primer momento, se tenía que demorar más o menos en la fila entre 2 a 3 a 4 horas, esperando que, como decía, la fila del banco, no, mientras le despache el cajero, después usted puede salir. En este caso es despacharse de la misa, despacharse de la visita y eso. El segundo, el pilar más fundamental es el de la nueva horizontalidad que se debe tener en claro en la parroquia. La parroquia tiene una infraestructura vial parroquial que claro, son más o menos allá de unas 25 cuadras, podríamos decir. Pero de estas 25 cuadras, 20 o 15 están en el centro de la parroquia, donde hay negocios comerciales, donde la infraestructura vial no lleva más allá de escasos 3 metros de ancho de la vía, es decir, solamente ingresaría un vehículo. El campo mariano se llena con visitantes que son movilidad peatonal.
Es decir, en la parroquia únicamente se puede circular haciendo la circunferencia o la parte periférica de la parroquia. Usted en esos días no puede circular con el vehículo a llegar a la basílica o no puede llegar esos días a los locales, centros comerciales o los mismos restaurantes que quedan ahí. Entonces, esta radiografía es importante, doctor, porque la ciudadanía, al creer que estamos nosotros en la parte superior haciendo cierres progresivos y temporales, porque necesitamos hacer esa especie de espera, si se quiere, para que mientras vaya pasando, mientras vayamos despachando en la parte interna, conforme se vayan desocupando los visitantes, saber cuántos espacios tenemos 100, desalojamos 20, en esta vía ya salieron tantos, inclusive trabajando hasta coordinadamente con los parqueaderos particulares. Señor, por favor infórmeme, ¿cuántos vehículos salieron? Salieron 30, señor agente, perfecto, mandemos 30 a este sector y quienes deseen, porque tampoco es imposición, pero sí necesitábamos trabajar en ese sentido para poderle dar movilidad a la congestión que está en el tramo desde San Pedro al Cisne, que son 22 kilómetros. Y el tercer factor, y el último, pero no el menos importante, es nuestro personal las 24 horas. Una parroquia que solamente puede recibir entre 900 a 1.200 vehículos, y fíjese lo que es, el mecanismo del Cisne, nosotros tenemos que acoplarnos mucho a la actividad de la basílica. Le explico. Claro. Si la misa, por ejemplo, el día domingo tiene de las 6 de la mañana, de 11 del día, de 2 de la tarde y 6 de la tarde, trabajamos 2 horas antes fuertemente porque ahí empieza a llegar la movilidad, ¿no es cierto? Desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 6 ya llegaron las personas que avanzaron a llegar para escuchar la misa, para bendecir su vehículo o para hacer turismo en la parroquia. Acaba de salir, son las 7, las 8, recién se están desocupando después de 1 hora de la misa para que los padres salgan a bendecir los vehículos. Yeah. Las misas, por cierto, en estas fechas no dura 1 hora, como lo suele durar, por ejemplo, aquí en la ciudad. Claro. Están oscilando entre 1 hora y media y 2 horas, porque hay muchísima gente, la gente pasa a hacer su comulgación, son filas interminables, hacen inclusive, que me parece hasta muy especial desde que yo practico la religión católica, hacen bautizos, hacen confirmaciones y algunas situaciones de eso, hasta imposición de manos, con personas que van por la fe, por el alto nivel de fe que tienen para hacer la curación. ¿Por qué le puedo explicar esto, doctor Pablo? Porque necesitamos entender de cómo se moviliza adentro el comportamiento para saber cómo nos organizamos afuera. Esto no es que el tránsito solamente es que la gente esté en la vía y haga lo que tenga que hacer, cerrar, claro, controlar documentos, no funciona así. O sea, visualizar la causa que motiva el movimiento vehicular. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, cuando llega un visitante con su familia, puede ser un vehículo particular, en un vehículo de transporte público, nosotros tenemos que planificarnos 2 horas antes de su llegada y 2 horas antes después de su salida. Hasta eso han pasado entre 3 y 4 horas. 3 y 4 horas que desde el agua del Milagro hacia acá arriba, la gente tiene que ir esperando porque le hemos dado más prioridad al transporte particular antes que al transporte público. Y ahí es justamente donde nosotros queremos señalar, quienes estamos al frente no estamos de acuerdo con este plan operativo y de contingencia, lo habíamos anunciado, alguna vez conversábamos con el doctor Lindon, si se sigue llevando lo que se ha llevado hasta ahora, primero que tenemos un riesgo, y le digo, y pasó este año, estaba pasando hace una semana, se incendió la parroquia del Cisne, la parte de las lomas, afuera, y justamente me parece que es la antena de comunicación que se tiene ahí. Yeah. Se incendió. Para que pueda pasar el cuerpo de bomberos teníamos habilitada la vía antigua, que es la vía de evacuación de emergencia. Vía que está cerrada y controlada por nosotros, solo para que accedan vehículos de emergencia, y en horas de la noche para abasto de alimentos perecibles y no perecibles, y también insumos como el gas, como el tema de los que generan la luz, algunas situaciones de estas. Para que pueda llegar una motobomba que dio el gobierno provincial de Loja, tuvimos nosotros que hacer un cierre en el barrio El Naranjillo, es decir, entre San Pedro y el Cisne, para sacarlo en contraflujo, porque ya teníamos toda la hilera congestionada en el sentido de San Pedro hacia el Cisne, tocó cerrar en el Cisne para que pueda el otro vehículo ir invadiendo. Imagínense si hubiese habido peligro de riesgo de vidas, que ya ha habido en años anteriores, si no mal recuerdo, 19 o 20, en el 2020, se incendiaron casas y fallecieron personas. Claro. Tenemos que ir haciendo una radiografía clara, inclusive me permitiría que algún momento nos sentemos con la academia. ¿Por qué? La academia nos puede ayudar a sacar toda esta información de riesgos que pueden pasar en el mes de agosto, pero también cómo podemos mejorar.
infraestructura, comunicación, turismo, el tema de la salud. Hay mucha gente que no llega solamente por ir a hacer visita, comer, es por temas, claro. Tema de enfermedades Sí. que ustedes no saben cómo conocen. Entonces, ese tipo de situaciones o cifras o datos son las que no se ven, pero claro, pensamos que todo tiene que recaer en tránsito, en la unidad de control operativo y en su cuerpo de agentes civiles de tránsito, cuando nosotros lo que hacemos es soportar o sostener y reorganizar. Claro. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy, doctor Pablo. A ver, una situación, por ejemplo, ustedes están llevando datos estadísticos del movimiento vehicular. ¿Cuántos vehículos diariamente? Por ejemplo, el 10 de agosto fue uno de los mejores momentos para poder estudiar el fenómeno de lo que es la movilidad vehicular. Sí, a ver, vamos a hablar por secciones, si se quiere, doctor Pablo. La mejor data estadística que tenemos es con el transporte público, porque, claro, habíamos hablado en algún medio de comunicación, nos decía, ustedes tienen ahí agentes, ¿por qué no les hacen registrar, que vayan tomando un listado? Créame, más es la premura de poder organizar, comunicarse, aquí hay arriba hay espacios, por favor, señor. Nos toca hasta de alguna manera ir haciendo una barrera entre el comercio y la movilidad, competencia que no es de nosotros, pero al estar inmerso dentro de la seguridad, pues nos toca también apoyar. No se tiene, digamos, un registro de nosotros como una bitácora, pero sí le puedo decir que tenemos datos de Loja, de la SUAY y del Oro en el transporte público. Del 7 al 10 de agosto, de aquí se movilizaron 35 unidades de frecuencia extra, entre provinciales y urbanos. Recuerde que por estas fechas también ellos se activan, desde el 8 ya empezaron a trabajar. Se movilizaron 1.336 personas, solo durante este fin de semana de Loja, del Cantón Loja. Pero yo le puedo decir que allá llegaron y esto se triplica, porque fueron 20 o 25 unidades de la SUAY, 20 o 25 unidades también del Oro. Sumémosle todas estas unidades, estamos cerca de los 80, de los 100 buses que llegaron allá. Estos buses se llegan hasta el sector de la explanada del cementerio, cada bus tiene una capacidad, a excepción del urbano, cada bus intraprovincial tiene una capacidad entre 40 y 42 asientos. El urbano tiene una capacidad de 30 a 35. Sumemos por más o menos los 80, los 100 buses que tenemos allá, solo en la transportación pública. Y haciéndole cuenta de que en todos estos días estuvieron llenos los parqueaderos, la infraestructura vial, la capacidad por donde podemos poner a que se estacionen a mano derecha en la vía pública, oscilamos nosotros de que fácilmente llegamos cerca de los 40.000 o hasta los 60.000 vehículos que estuvieron allá durante esos días. 60.000 vehículos. 60.000 vehículos. Y para pocos kilómetros de vía que existen en el Cisne, sí, estamos hablando que prácticamente colapsó. Siempre estuvo congestionado, de alguna manera, como vuelvo y repito, son 3 horarios fuertes para nosotros, la madrugada desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana, recién usted ve una movilidad un poco más que avanza de a poco, nuevamente llega el mediodía y usted ve que llega el agua del Milagro y los vehículos se van deteniendo así. Claro. Pasaron las 4 de la tarde, nuevamente usted puede ir accediendo un poco porque va haciendo este ciclo rotativo, ¿no? De entrar y salir, pero como vuelvo y repito, todo funciona en mecanismo de las misas. Claro. Todo funciona en mecanismo de las misas. Y cortos, ustedes deben conocer muy bien, haciendo un corto análisis del recorrido de la infraestructura parroquial, usted llega hacia el sector del Cisne o el Pato, mucha gente le conoce, baja por la Casa del Peregrino, llega más o menos de referencia a la Junta Parroquial y baja hasta la parte más baja del Cisne, valga la redundancia. Sigue por la parte que hay un mirador donde dice el Cisne, una leyenda que está, le denominamos la Concha, que es la vía a Agualelo, vía en Bocas, y tiene que circunvalar para volverse al mismo Cisne. Hay un lugar donde le llamamos la Gargantilla, en el barrio Zaruma, y sale. Este recorrido periférico solo tiene 3.78 kilómetros. Que no es... y en todo este tramo no se puede estacionar. Y está bien, está bien, por ejemplo, y es valioso de que sigan sacando más información y elevando a datos estadísticos, por una sencilla razón. A ver, la cuestión es, ustedes tienen planificado un plan operativo. Así es, correcto. Que se está ejecutando. Así está. Y está bien. Ahora, esa información que ustedes la obtienen constantemente, ¿a quién la están proveyendo para que se planifique? Criterio personal, el Cisne ya necesita una nueva replanificación de estructura vial. Así es, doctor Pablo, esta data es muy importante. ¿A dónde llega toda esta información? Tiene que llegar a un informe de resultado de plan operativo, que lo hacemos nosotros mismos. ¿A quién se lo vamos a pasar?
a nuestra máxima autoridad, la señorita alcaldesa. Tenemos que pasarla también a Dirección de Planificación. Dirección de Planificación tiene que verificar cuál han sido los mecanismos de años anteriores y cuál es el mecanismo que se sigue manteniendo hasta hoy. Como vuelvo y repito, no estamos de acuerdo de que se ejecute eso, pero al no tener una alternativa que haya sido proyectada en una nueva forma de infraestructura vial, por ejemplo, tendríamos que ya ir pensando en que esta vía antigua se le haga una inversión. Perfecto, a veces entiendo que la topografía geográfica o que la situación del relieve de esta parte de la vía no es tan permisible hacer trabajos porque primero va a representar una inversión muy grande, estamos de acuerdo, pero que al menos pudiésemos asfaltarla, que por lo menos estuviese mucho más en mejores condiciones, podríamos hacer una entrada por la vía principal colectora, que es la que hoy está habilitada, y pensar en hacer en franjas horarias, porque tampoco podemos dejar congestionar esta vía, porque vuelvo y repito, está destinada para emergencias y urgencias también. Sí, pero hay una situación, Jonathan. Tú dijiste, los operativos se planifican en base de las actividades que se realizan en la Basílica. Correcto. Y el movimiento humano que llegan allí. O sea, claro, desde allí se tiene que tejer todo un operativo. La pregunta que yo tengo, porque estamos hablando de uno de los milagros más grandes que existe en América del Sur, y se encuentra justamente en la provincia de Loja, Cantón Loja, porque la parroquia del Cisne pertenece al Cantón Loja. Así es, correcto. La pregunta es, si hablamos que en el 10 de agosto hubo un movimiento vehicular que les llamó la atención a ustedes, entonces mi inquietud es, ¿seguimos con esa misma infraestructura? Tú dijiste, la inversión económica es muy alta, pero ante lo que es la actividad religiosa de la Virgen, yo creo que sí amerita invertir algunos millones de dólares para potenciar lo que sería la infraestructura vial, tanto de entrada como también de salida. Así es, doctor Pablo, yo creo que inclusive ya estaríamos hablando de un área de influencia que no solamente es de Loja, inclusive ya tendría que estar aquí compartida con proyecciones con el Cantón Catamayo en su Junta Parroquial del San Pedro de la Bendita. ¿Por qué? Me gustaría tratar un poquito y poner a punto qué es lo que cuando nosotros ingresamos, dígalo nomás, a modelo de gestión nuevo, quisimos plantear. En Machu Picchu, Perú, nuestro vecino país de Perú, en la parte, se podría decir, sur del país, hay una sola forma de llegar a una de las maravillas del mundo. Ya no solamente estamos hablando de algo religioso, sino de las maravillas del mundo. Desde Aguas Calientes, que se llama esta provincia, en el Cusco, usted puede llegar solamente en tranvía, en tren, tranvía, tren, y tiene una línea que va y otra línea que viene. Y usted todos los días del año, todos los meses, está recibiendo turismo allá. ¿Por qué no pensar en restringir, no todo el año, solamente estos 17 días, nosotros y hacer un corredor de transporte público? Entre la parroquia de San Pedro de la Bendita, el Cisne, y el Cisne San Pedro de la Bendita. O sea, un convoy de buses urbanos. Por supuesto. Como hagamos un ejemplo como la Argelia Sauces, Sauces la Argelia. ¿Qué sería lo correcto? Debería ser lo más idóneo. Y segundo, dar que más bien, si en algún momento, por las bendiciones de los vehículos, porque la fe mueve eso allá, claro, eso hay que saberlo reconocer y no lo podemos separar porque es intrínseco. Pero que al menos quienes vamos de la provincia de Loja, quienes vamos del Cantón Loja, al menos esos días no nos movilicemos en transporte particular y sepamos que aquí en Loja hay terminal terrestre donde esos días hay transportación pública. Entonces, estamos hablando de dos corredores de transportación pública. Primero, el del terminal terrestre Loja, el Cisne, y luego un corredor de transporte público mucho más pequeño o más trayecto más corto que San Pedro de la Bendita, el Cisne. Lo quisimos plantear. Se trabajó arduamente con las siguientes direcciones. Dirección Provincial de ANT de Loja, el doctor Rodrigo Carpio, con el señor jefe de provincial de tránsito, el mayor Ernesto Corella, con el señor director de movilidad de aquí Loja, el ingeniero Luis Alfonso Peña, el director estratégico de la CODE, el doctor José Luis Silverio, mi persona en conjunto, con Transportación ULTIP, que es la Unión Lojana de Transporte Intraprovincial, Consorcio de Transporte Urbano de aquí con sus 4 compañías. Inclusive a este mismo proyecto se está vinculando Urbacat, que son los buses urbanos de Catamayo. Con los dos gobiernos parroquiales, tanto el del Cisne como el de San Pedro, mantuvimos mesas desde el mes de mayo.
Mayo, junio se fueron puliendo las situaciones, se fueron adelantando, pero claro, nos jugó, si se quiere, en contra un poco que había muy poco tiempo para difundir este plan. Nosotros hasta el 1 de julio culminábamos, ya había todo el mes de julio, y los moradores, los cisneños, indicaron de que corrían un alto riesgo por ser tan corto el tiempo. Jonathan, ¿conversaste o esto se le informó también a los concejales? Claro, a ver, inclusive los concejales rurales, que son de alguna manera... No, los urbanos también. Sí, en efecto, pero bueno, de alguna manera quienes están un poco más vinculados son los rurales. Quisimos trabajar en esa parte, adelantarla, pero claro, sabemos de que era una acción, si se quiere, política, en la que al pedir ya que no se lleve a cabo este proyecto, pues los concejales se sumaron para que podamos postergarlo. Ojo aquí, esto conoce nuestra señorita alcaldesa, conoce nuestro señor director de movilidad, y en esta mesa de seguridad vial, no solamente cantonal, sino estamos hablando ya intercantonal entre Catamayo y Loja, que somos la área de influencia, habíamos manifestado que perfecto, si es que no se llega a dar, no tenemos que dejarlo tampoco en el archivo. Tranquilamente tenemos 3 momentos en el Cisne también. La siguiente es en septiembre, las fiestas de María. La siguiente es en mayo, también el mes de María. Entonces podemos en alguno de estos momentos empezar ya con la academia, vuelvo y repito, porque quienes estamos allá nos dedicamos tanto a la parte operativa que sería difícil, pero por ejemplo, ¿qué tal pensar en la Universidad Técnica Particular que establezca contadores vehiculares? Para que la gente vaya sabiendo de que, claro, yo voy en mi vehículo, no me importa esperar, pero así como se espera a una persona, se están esperando más de aproximadamente entre 3.000 a 5.000 vehículos diarios, que tienen que esperar entre 3 y 5 horas, cuando tranquilamente en un corredor de transportación pública, el viaje más largo no podría estar en 30 a 45 minutos en estos 22 kilómetros. Estamos hablando que estos 22 kilómetros prácticamente es una hilera de vehículos. Eso es una hilera de vehículos, en algún momento vaya a pasar alguna situación, hay que recordar a la ciudadanía que la topografía, el relieve de la vía no es como el de la costa, claro. Y tenemos a veces complicaciones con buses tipo costa. Ustedes deben conocer, doctor Pablo, que en el sector de la costa estos vehículos son como de cama baja y tienen un motor mucho más, si se quiere, preparado, porque se les permiten rectas, pero en cambio acá un bus tipo costa a veces le cuesta hasta poder hacer una curvatura, y a eso que hay situaciones que la vía también no lo hemos topado y hay en algunos lugares la mesa no está completa. A ese es el riesgo que nos estamos exponiendo, que claro, yo digo, con la bendición de la Choronita nada ha pasado aún, pero no esperemos que tantas alertas ya de años anteriores, de este mismo año, nos vaya a jugar una mala pasada en algún momento. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos estado con Lyndon haciendo un comentario ya días atrás de saber administrar el milagro de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Es también la diócesis de Loja, el municipio, gobiernos que están paralelos y que son parte de este milagro. Yo soy de la idea, bueno, y hemos analizado, infraestructura vial, mejorarla. La que actualmente existe no permitiría un flujo Ese es el primer paso. Real. Tú hablaste de un convoy de buses, pertinente. Yo pensé que tú ibas a decir, Jonathan, con todo el respeto, hagamos lo que está en Machu Picchu, a lo mejor este ferrocarril o este tranvía, que sí es posible. No es imposible, no es imposible, correcto. O sea, tenemos que comenzar a diseñar. Pensar en ser ciudades o pueblos de futuro. Recuerda que hay una política que se llama pueblos mágicos y tranquilamente, vuelvo y repito. Y el Cisne es uno de ellos. No solo le corresponde al Cisne, le corresponde a San Pedro, porque ¿dónde se va a quedar? La masa vehicular. La masa vehicular se corre a traslado a Catamayo o a San Pedro de la Bendita. Entonces tenemos que empezar ya en ser como hangares. Hangares me refiero a no solamente un parqueadero pequeño público, o sea privado, hangares tiene que ser como una zona de cuidado de vehículos donde la persona que llegue deje como en un tipo estadio y sepa que lo deja en tal hora, tiene un ticket y tiene hasta tal hora para regresar. O lo propio puede suceder en Catamayo, donde existe, como vuelvo y repito, el transporte urbano de ahí, Urbacat, quienes podrían movilizar, que se queden allá los vehículos y pueden movilizar hasta el último punto que sería San Pedro. Vuelvo y repito, Pueblos Mágicos es una política nacional. ¿Por qué no la planteamos en esto que ha sido tan importante y por años? Ahí sí hay que hacer un llamado a nuestros representantes legislativos, que son los que tienen que de alguna manera poner a conocimiento y que se haga visible esto de aquí. De hecho hay que plantearlo y lo estaríamos planteando en el sentido de que
A ver, si costos-beneficios, Así si el es. tranvía puede llevar unas 300 personas en un solo viaje y de retorno similar situación, costo-beneficio. Porque un tranvía tranquilamente son unos 3, 4, 5, 6 vagones. Así es. Y que donde está ubicado la parroquia El Cisne sí lo permite. Así es. Doctor Pablo, a mí me gustaría hablar un poco de este plan que habíamos propuesto nosotros. Quizás algún momento se los pueda compartir, analícenlo. ¿Cuál era la parte negativa de esto? Los primeros afectados obviamente son quienes tienen sus parqueaderos. Como vuelvo y repito, serían entre 300 a 500 vehículos en 16 parqueaderos pequeños que existen. Cada uno tal vez no supere más allá de los 30 o 40 vehículos. Y se reguló este año, inclusive porque años anteriores había una, si se quiere, diversidad de precios. En un lado le cobraban 25 la noche, en otros lados le cobraban $3 la hora. Se los reunió en este año y les dijo, a ver señores, si aquí quieren, como les decía yo en algún momento, inclusive nosotros llevándole los vehículos para ingrese aquí, ingrese aquí. Esa sería la alternativa. La alternativa, claro. A ver señores, aquí nadie va a superar $1 la hora o la fracción de la hora y $10 máximo la noche. ¿Por qué no están quedándose más de 12 horas? Perfecto, todos se acogieron. Si ustedes van a la parroquia, todos tienen su letrero, 1 hora, y la publicidad es lo primero que se les pidió. Nadie puede aquí hacer o sobrepasar. Está bien, entiendo que es su actividad económica, su oportunidad que tienen durante el año, pero seamos también un poquito constantes con la realidad económica. Ellos serían los afectados, pero tienen espacios, en cambio, para ya pensar, en vez de que sea un garaje, qué sé yo, centros comerciales, un restaurante, lugares de reliquias, que no todo quede dentro de la parroquia, que no todo esté cerca de ahí, y ir organizando para que la parroquia esos días al contorno no reciba tanto el tema de las velas, por ejemplo. Más bien es que la ciudadanía recorra la parroquia y en donde estaban estos garajes, que es en la parte baja y la parte alta, por cierto, no hay ningún garaje en el centro de la parroquia, todo es en la parte baja y en la parte alta, periférica. Ellos tendrían que ir, por ejemplo, promocionar velas, reliquias. Al ser los primeros puntos de llegada, les da esa posibilidad. Esa sería la parte negativa, pero ¿cuál sería la parte propositiva? Que en vez de que la ciudadanía pase entre 3 a 5 horas en carretera, con frío, con claro, polvo, comiendo de quienes venden en la vía, no sé si con salubridad, la tendrán, no la tendrán, más bien ocupen 45 minutos en movilizarse y esas 3 o 5 horas las gasten en la parroquia, en conocer su parroquia, en claro, hacer la inversión en la parroquia. Esas serían las partes propositivas. Hacer un turismo y a lo mejor vehículos pequeños que pueden ser de los mismos ciudadanos, hacer turismos dentro de la parroquia del Cisne. Claro, yo creo que llegó el momento de administrar correctamente el milagro de la Sagrada Imagen. Hay que repensarlo ya. Y uno de ellos es la movilidad. ¿Qué tipo de vehículos son los que estarían autorizados? O simplemente vamos a lo que sería este tren que conecte desde San Pedro hasta la parroquia del Cisne y tenga otra ruta de salida también. Un proyecto a largo plazo, pero yo creo que un proyecto a mediano o a corto plazo puede ser el corredor de transportación pública. Tenemos la posibilidad, hay que recordarle que esos días los buses no solamente salen de los que están de las frecuencias provinciales de Loja, no solamente son los buses que se encuentran en retén de transporte urbano, sino que también se movilizan buses, como decía, tipo Costa, de la SUAY y del OR. Estos vehículos también son de grandes magnitudes y en algún momento, si algún vehículo de estos llegase a fallar, imagínense irse encima de todos estos vehículos que se encuentran pequeños, particulares, donde un bus falle o un vehículo extra pesado falle, estamos complicados ahí. No, estamos bien allí. Bueno, ahorita quiero agradecer, Jonathan, por habernos dado esta información Pablo, muy valiosa. Sí, Pablo, y hay que recalcar lo que dice Jonathan sobre este corredor que se está generando en torno a lo que es la parte de la Romería de la Virgen del Cisne. Jonathan, tú dices, desde San Pedro hasta el Cisne, hacer este corredor de buses. Creo que ya tienen una estadística cada 19 de agosto, desde la terminal terrestre de Loja hacia la ciudad de Catamayo en horas de la noche. Creo que esa es la misma normativa o ya es el examen que están pasando, Jonathan. Sí, y fíjese, muchas gracias, doctora, nos habíamos concentrado tanto en el Cisne. Ahora tenemos, y quizás ustedes lo puedan replicar por los medios, ya desde la municipalidad se ha hecho la gestión, se hizo un exhorto pidiendo el apoyo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, porque hay que recordar
que tenemos actualmente un corredor logístico minero que sale de Zamora, pasa por Loja y avanza hacia Lora. Vuelvo y repito, área de primera influencia, desde Loja hasta que llega a Catamayo, más de 80 kilómetros de recorrido entre la jurisdicción de Zamora y Loja hasta llegar a la jurisdicción de Loja y Catamayo, y luego pasando inclusive San Pedro. Si nos atrevemos a pensar que toda esta transportación pública tenga que estar colapsada, congestionada, sumada a los trailers que vienen con el tema minero, nos vamos a complicar en un altísimo riesgo, y quienes estamos al frente estamos para tomar decisiones. Si tenemos una buena respuesta del Ministerio de Infraestructura, lo que hemos pedido es de que se suspenda el corredor logístico minero, o que se vea una vía alternativa, que sea la de que llegue hasta Loja, por supuesto, pero que tenga que irse a Cuenca, para que de ahí gire más o menos por Puerto Inca, para que se conecte nuevamente hacia la costa. Si se puede pensar, porque es una actividad obviamente estratégica del gobierno, o más bien del Estado, debería pensarse en suspenderse o en darle una ruta alternativa. Porque si usted se va, les invito, este fin de semana, váyanse un sábado, sin ser romería, con los buses que están saliendo, los pocos buses, porque no es tanto tampoco todavía hasta esta fecha. Súmenle el transporte particular, los buses de Catamayo, Loja y Loja Catamayo, y se encuentra usted con un camión, es un tráiler, perdón, de plataforma, usted créame que le lleva entre unos 5 o 10 minutos poderlo rebasar, y con riesgo. Sumémosle los miles de buses que va a haber para la fecha del 19, con los trailers es un altísimo riesgo. Vuelvo y repito, espero que este exhorto pueda llegar a la dirección provincial del MIT. Se ha hecho ya las gestiones para que ellos vayan viendo, y lo que se ha solicitado es que sea del 16 de este mes hasta el 21 de agosto se pueda suspender este trayecto del corredor logístico minero, porque estamos excediéndonos en el alto riesgo que es sobrepasar estos vehículos. Claro, y yo siempre he razonado en ese sentido, Jonathan, por ejemplo, de que el tema de el Cisne, por la sagrada imagen de la Virgen, tenemos que replantear los objetivos de movilidad y conectividad, y principalmente la actividad de los agentes de tránsito. Creo personalmente de que debería de existir una unidad en el municipio, en el Cisne, para que administre desde allí también la parte interna de la ciudad. Yo soy de esa idea porque el volumen de los peregrinajes no es únicamente desde el 20 o 17, claro, es todo el año. Es correcto. Todo el año. Es correcto. Bueno, doctor Pablo, en ese sentido sí podríamos decirle que en apoyo, en una coordinación interinstitucional entre la iglesia, conjunta parroquial, el distrito del municipio, nuestros agentes ya pasan permanentes. Tenemos una unidad permanente allá y ellos son los que mayores nos van reportando, ¿no? Hay fechas en las que inclusive ya a mediados de julio, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, recibimos una peregrinación motorizada, más de 2,000 vehículos. Pero bueno, como son motos, con solo la explanada de la loma que le denominamos nosotros el parqueadero público gratuito, ahí se pudo recibir a todos estos vehículos. Y así, como usted dice, septiembre es mayo, luego ya venimos nuevamente a julio, llegamos nuevamente a agosto. Y es todos los años, así que hay que ir pensando en que UCOT tiene que tener, hoy por hoy, tenemos, si se quiere, el hospedaje por apoyo de la iglesia, pero ya debemos independizarnos, una unidad, un UCT lo llamamos nosotros, una unidad de control de tránsito, así como lo tienen las parroquias surorientales en Vilcabamba, ir pensando en que la municipalidad, quienes sean la administración, ya se haga un proyecto de planificación que se construya. Primero que se asigne el terreno, ¿no? Así como tiene bomberos, se asigne un terreno, se haga la edificación y que tenga más que nada lo importante de la comunicación, doctor Pablo. Este año, y me lo voy a permitir señalar porque es de la gestión que sabemos hacer, en todos los años anteriores usted era sordo, ciego y mudo. ¿Por qué? Primero, si usted se va al parqueadero del cementerio ya no tiene señal. ¿Cómo le informa abajo en la parroquia que tiene 100 espacios y acá no le puede llegar? Tenía que salir una moto, abandonar su lugar, decirle, recién abrir y nuevamente para que nuevamente corte porque ya está ocupado todo, de nuevo la misma gestión. Este año pudimos hacer un convenio con una proveedora de Motorola en Catamayo, que es la antena 4 Catamayo con frecuencia VHF. Hoy por hoy nos ha dado mejor resultado y si no ha habido tantas novedades allá es porque logramos equipar con 9 radio Motorolas todo el sector de la Basílica y la parroquia. Desde el eje vial, desde el Naranjillo hacia acá, tenemos comunicación vía Motorola. Por eso es que las cosas funcionan cuando se suelen hacer con buena gestión. Sí, y claro, me parece bien. Y claro, Pablo y Jonathan, ahora sí viene la parte más importante.
el cierre de vías. ¿Desde cuándo empieza el cierre de vías? ¿Qué tramos se van a cerrar? Y principalmente el 19 de agosto. Y le puedo decir que la mesa de seguridad en todas sus aristas, pero entre esa también en la arista de la seguridad vial, hemos connotado y hemos unificado criterios con los jefes de zona y subzona de Loja, asimismo como con el señor jefe de policía de la Jefatura Provincial de Tránsito, los cierres de vía el día 16, que es el primer tramo, que ya sale la Virgen desde el Cisne, se cierra a las 12 de la noche. La Virgen camina todo el día 17 hasta aproximadamente 3 de la tarde, estará cerrado, 3 a 5 de la tarde estará cerrado desde San Pedro hasta el Cisne. Posterior se vuelve a habilitar. El día 17, ya a partir de las 12 de la noche, para que la Virgencita camine en el trayecto hacia Catamayo, se cierra igualmente 12 de la noche. Y el día 19, que es el último trayecto, ya cuando la Virgen sale de Catamayo, se cierra desde Loja hacia Catamayo y desde Catamayo a Loja hasta las 12 de la noche igualmente. La única, en este trayecto, la única excepción que se va a tener entre la 1 y 2 de la mañana será por la vía antigua. Tenemos una buena noticia, ustedes conocerán de que el gobierno provincial intervino, ¿no?, en 3 carriles, desde el sector de la Y, que le conocemos, hasta más o menos la urna del eólico. No está toda la vía antigua también en 3 carriles, pero este es el lugar donde los buses, los últimos buses urbanos que llegan para dejar la gente, quienes integran de la Y hacia Loja, podrán hacerlo hasta esa hora, que esa es una parte de coordinación, pero el resto de los corredores principales, o decirles la vía principal, que es la vía E35, todos estos cierres se harán hasta las 12 de la noche. Ahora, el operativo de control del miércoles 19 de agosto desde la terminal terrestre, ¿cómo será el operativo, Jonathan? Tenemos un buen reto ahí, siempre es complicado el alta aglomeración que tenemos allá, tenemos hecho una planificación para que todo el transbordo de pasajeros no lo vamos a hacer solamente adelante, sino nos vamos a correr hacia atrás. En la calle Victoriano Palacios tenemos una explanada muy grande para buses, tenemos una zona abierta para la gente, así que nos hemos replanificado ahí con la jefatura del terminal terrestre. Vamos a tener una buena coordinación para que los buses urbanos se coloquen sobre la avenida Isidro Ayora y los buses intraprovinciales sobre la avenida Isidro Ayora en sentido hacia la parte oriente, sería así, bajando frente al terminal terrestre, y los buses urbanos en cambio se van a encolumnar desde el Rondel de las Pitas hasta el Rondel del terminal. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer tres filtros o 3 barricadas de control para que vaya la igualdad, ¿no? Baja un transporte público, avanza un urbano, baja un transporte público, avanza un urbano, y ellos se van a colocar en la parte lateral del terminal, no al interno, porque es muy difícil organizarlo ahí, la gente es demasiado, entonces ellos se van a ir colocando sobre la calle Victoriano Palacios y conforme se vayan llenando, van a ir avanzando. Esto va a ser un movimiento bastante fuerte desde el día 18, que está planificado, pero hoy por hoy, hasta el día 16, 17 tendremos personal que está trabajando 12 horas continuas en 4 días con la finalidad de que esto no se vea desprotegido. Tenemos, como le había dicho en los primeros momentos, 35 buses que se movilizaron. Esperamos que se duplique esto hasta más o menos la fecha del 15 y seguramente nos va hasta triplicar la fecha del 17, el 18 y el 19, que es el día que ya se moviliza más también. En este momento, el día miércoles 19 en horas de la noche, solamente se habilita el corredor Loja-Catamayo para la transportación que ustedes manifiestan. ¿Vehículos particulares? Vehículos particulares, claro, sin duda también van a ir avanzando. Es muy complicado también hacer la restricción total de los vehículos particulares en este sector, puesto de que hay que recordar de que sobre la vía ya se van colocando las carpas de la venta de tantas cosas que existen, ¿no? Entonces, claro, hay que llamar a la ciudadanía que más bien, vuelvo y repito, el llamado es de que no nos expongamos a pasar demasiado tiempo, ocupemos la transportación pública que nos da el mismo servicio, usted va con más tranquilidad cancelando de pronto poco, porque ¿qué es lo que ha venido pasando? Y conocedores del caso, mucha gente se moviliza en su vehículo y luego ya lo deja en la ciudad, pero ¿qué es lo otro? Ya llega acá, tiene que esperar que se abra la vía para recién volverlo a ver a su vehículo allá. Entonces, no hay razón, yo creo que la transportación pública hoy por hoy es un brazo fuerte que nos puede ayudar a garantizar este plan de contingencia que es el de la Romería de la Virgen del Cisne. No, y en eso se debe de trabajar, que la transportación pública brinde el servicio desde la terminal de Loja hasta la Basílica y retorno. Creo que allí se solucionaría también poder movilizar un vehículo particular. Por supuesto.
Jonathan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Doctor Pablo, doctor Lindon, un gusto como siempre que nos puedan aperturar las puertas de su medio. Siempre estos espacios nos va a permitir que la ciudadanía conozca y que más que nada el trabajo que está haciendo UCOD, que está haciendo la municipalidad, esté también a conocimiento público y la opinión pública que nos pueda fortalecer cuando tengamos debilidades, pero que también nos pueda apoyar cuando haya estas virtudes y fortalezas que se están realizando hoy por hoy. Perfectamente. Bueno, Lindo, vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones a través de esta gran alianza de medios.